Hola familia, todos los días de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, por los 88.5 FM de los 40 Radio, Manolo Zuna te trae El Show Perfecto. Humor, la mejor información, premios y entretenimiento para toda la familia. El Show Perfecto, de lunes a viernes con Pamela de León, Raulito Grisanti, Gabriela Melo y Mata Lluvia. Manolo Zuna es El Show Perfecto. Hola, bienvenidos sean todos a Politiqueando RD. Anabel Alberto por aquí, una mujer feliz, agradecida de la gente que comenta, que se suscribe, que le da like. Gracias por estar ahí. Recuerda compartir este video. Hoy vamos a hablar de política pura. Vamos a hablar de por qué ya la gente no siente esa pasión, como en la época de Peña Gómez, en la época de Juan Bosch, cuando la gente, como que ahora tú te cambias de partido, como que nada importa qué es lo que está pasando. Para hablar de este tema y mucho más, comparte con nosotros Daniel Pou, quien es politólogo. Bienvenido. Bienvenido, don Daniel. Bienvenido. Bueno, encantado de estar con ustedes aquí en Politiqueando, que es una tribuna, pero una tribuna de nivel, que eso es lo importante. Gracias. Muchas gracias, don Daniel. Don Daniel, antes de entrar en todo lo que compete a temas que usted ha expresado en los medios de comunicación, yo tengo una curiosidad personal en términos políticos. Se exige que incluso habrá una ley ahora que va a obligar a que todo profesional tenga que tener un S4 para poder ejercer, y quien no ejerza será condenado a 3 años. Quien no tenga el S4 será que no condenado. lo tenga, quien esté ejerciendo. Ok. Porque en la política no se exige ser politólogo, ¿eh? ¿Es verdad? Para ejercer la política. Muy buena, muy buena. Por ejemplo. Sí. Mire, en la política no se exige ser politólogo, porque para ser político hay que ser un hombre de Estado. Que son dos cosas diferentes. Uh-huh. Sí. El politólogo es un cientista social. Y una de las cosas que llama la atención es que pocos cientistas sociales deciden ser políticos. Sí, okay. Es verdad. Es uno de los grandes temas, ¿verdad? Aunque usted ve que en el extranjero muchos políticos se han hecho politólogos para tratar de incrementar su acervo cultural, intelectual, etc. Pero la política ejercida como tal es un arte y una ciencia. Muchos se mueven entre ese interregno entre el arte y la ciencia. Otros nos movemos sencillamente en el aspecto de la ciencia. Sí. Porque indiscutiblemente que el ejercicio político suele contaminar mucho la ciencia política. Porque la política es el arte de lo posible, de acuerdo a lo que dicen muchos grandes pensadores. Uh-huh. Pero la politología es una ciencia fundamentada sobre todo en el bienestar social. Sí. Y los políticos, no todos, justamente andan en procura de que su actividad se concentre en el bienestar social. Uh-huh. Sino muchos de ellos en el bienestar de sus grupos, en el bienestar personal, en el bienestar de los círculos concéntricos que los rodean. La política como ciencia es muy difícil, y no tan solo porque tiene que navegar entre el entramado del poder, sino porque la política como tal requiere mucho sacrificio. Lamentablemente hoy ya ese aspecto del sacrificio, con un aspecto, con una factura de bonomía por la sociedad, se ha ido esfumando bastante, porque realmente la política se ha convertido en un juego del poder, el poder por el poder. Cierto, dale, gracias. Cuando vemos que las personas, al momento de pensar en la política, ya no
no expresan ese sentimiento, esa ideología, bueno, desapareció la ideología, ¿es porque está cambiando la ciudadanía? ¿Es porque está cambiando la sociedad? ¿Qué es lo que está pasando? Porque ya, o sea, no es lo mismo de antes, no es lo mismo cuando la gente profesaba ese cariño a Peña, a Juan Bosch, la gente fanática de Balaguer, eso ya no existe. Sí, definitivamente hay un tema, Anabel, y es que cuando la política no está recubierta de elementos ideológicos, la política es sencillamente, como decía anteriormente, el arte del poder por el poder. Uh-huh. La política es un medio que sirve para muchos fines, buenos y malos. Sí. Definitivamente. Ahora, hay que recordar un poco el libro ese de Francis Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre, donde decía y preconizaba ya en los años 90 que la política iba a ser drenada de las ideologías por una política más pragmática. Sí. Entonces, hasta ese punto estamos de acuerdo, pero hasta dónde el pragmatismo margina a la política del sentido ético que tiene que tener. Y es uno de los graves problemas, que estamos ejerciendo la política desde el mercenarismo. Y es donde ahí viene la mácula que le quita ese sabor, ese matiz a la política, que le impregna el contexto ideológico. Entonces, hoy en día lo que tenemos son agentes, muchos de ellos intermediarios de grupos de poder que solamente buscan un propósito de dominación dentro del espectro político. Es complejo y es complicado expresarlo de esa manera, pero definitivamente el mundo hoy en día se mueve entre bloques de poder. Y entonces cada quien trata de ubicar una porción de ese bloque de poder que le pueda servir para sus propósitos. ¿Quiénes han corrompido, contaminado más la política? ¿Los intrusistas, los pragmáticos o los empresarios? Muy buena. Sí. Excelente pregunta. Muy buena reflexión. Sí, esa es una pregunta que tiene un sustrato nodal muy profundo. Gracias. Excelente. Y lo digo no porque estamos aquí conversando entre nosotros, sino porque la política es una actividad muy permeable, la política como tal. Y definitivamente ese excesivo pragmatismo de que estábamos hablando hace un instante, es uno de los elementos en términos de contexto, en términos de ambiente, que ha llevado a la política a lo que es hoy en día. Entonces, yo creo que hay una relación biunívoca entre la política, la actividad comercial, la mercantilización de la política y la búsqueda de concreción de cuotas de poder. Sin importar con quién tú tengas que transarte y qué lineamientos éticos y morales tienes que tener. La política, para mí, uno de los elementos que más la ha contaminado es la visión corporativa, que se sitúa en una inmediatez de rentabilidad. Sí. Y es realmente uno de los problemas. Antes los políticos eran intermediarios entre los grupos de poder y el Estado, para tratar de encontrar una vía dentro de ciertos parámetros de tolerancia, o sea, la política como servicio social y los grupos de poder que hoy en día que son cada vez más voraces. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que ahora tenemos políticos empresarios que no perciben para nada que el Estado y la actividad política, tú no la puedes estrangular con la visión corporativa, porque hay que dejar un sesgo para que la sociedad, ¿verdad?, pueda acomodarse en todos sus procesos. Entonces, lo que tenemos son personas en la política que se han encontrado un nicho de confort dentro de su actividad y establecen una relación inmediata
entre política y beneficio. Cierto. Entonces, don Daniel, yo recuerdo que cuando hacía mi tesis de Derecho, yo le decía a mi asesor Cristóbal Rodríguez, es que yo entiendo que en todo el mundo no puede estar en la política, o sea que deberíamos modificar la Constitución y que personas preparadas, que conozcan de leyes, que manejen información, me decían, no, lo que pasa es que la Constitución te permite que sea la representación del pueblo, pero el daño está en esa representación del pueblo. ¿Usted entiende que realmente debemos tener una representación del pueblo o deben ser personas preparadas con estudios y formación de leyes de administración, pero con alguna preparación para poder ejercer este tipo de cargos públicos? Bueno, le voy a decir, el Ministerio de Administración Pública le exige a alguien hoy en día para ser director de un departamento de la administración pública ser profesional. Sí. Pero para ser ministro no se lo exige. Oye. Es cierto. Ni para ser vicepresidente de la República, ni para ser presidente, ni para ser senador, ni para ser diputado. Sí, es muy cierto. Usted se da, mire la situación, Cierto. Sí. Los funcionarios que más poder acumulan no se les exige ser profesionales, pero es porque es por esa visión instrumentalizada de la política, de la actividad política. Hay países como en Suiza que usted no tiene que ser profesional tampoco para llegar. Pero es Suiza funciona en automático. Pero que hasta Suiza sin presidente. Sí. Suiza, son países que funcionan hasta sin Suiza presidente. tiene un gobierno colegiado de 7 personas. Sí. Óyeme, lo sé todo. Ana, ¿Viste? tú estuviste en Suiza, dilo, todo el mundo lo sabe. Bueno, estuve a 7 minutos de Suiza. Sí, Ahí. pero Estaba en Francia. Ah, sí. Y donde estaba en Francia, el lugar que estaba, ahí se veía Suiza. 7 minutos yo llegaba a Suiza. tu pero gente, tu familia en Suiza. No pude. Pero Wow. es el modelo más idóneo de democracia. ¿Por qué? Porque la democracia se construye de abajo hacia arriba. Ah, Que eso es lo importante. Sí. No son las élites las que le establecen al pueblo un esquema. Es el pueblo que le establece un esquema a las élites. Y, por ejemplo, en Suiza, el gobierno, que tiene una duración determinada, de ese gobierno colegiado, cada periodo de tiempo lo coordina uno de los 7 miembros. Ok. Es colegiado y uno de los 7 se rotan. Se Muy rotan, bien. o sea, perfectamente. Perfecto. Entonces, pero mire, lo que sucede es que aquí hay una grave crisis. Cuando vemos hacia República Dominicana, hacemos una introspección de la situación que tenemos. En República Dominicana y en América Latina, el problema es fundamentalmente de democracia. ¿existe realmente democracia en la República Dominicana? Bueno, hay un tipo de democracia con sus bondades, con sus negatividades. Ahora, es una democracia muy endeble, muy pobre. Una democracia donde los contrapesos no operan. Exactamente. Ahí tenemos, por ejemplo, aquí el poder legislativo es el contrapeso del poder ejecutivo. Y los presidentes dicen, yo quiero tener mi Congreso. Ajá. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Ajá. Yo quiero tener un grupo de acólitos Sí. que no me inspeccionen, que no me exijan, que no me impongan determinados. Pero ¿por qué se produce eso? Que aparecen personas dispuestas a eso. Porque no son hombres de Estado. Porque tú ves, por ejemplo, el modelo norteamericano, que también es muy precario, pero tú ves legisladores, senadores del mismo partido de gobierno contrariando a las decisiones del presidente. ¿Por qué? Porque ese señor tiene una trayectoria. Para llegar ahí, él tuvo que tener un tránsito. Gobernador, etcétera, fue miembro de la Cámara Baja. Y llega ahí. ¿Y qué pasa? Que no puede hacerse un harakiri por un presidente. Entonces, hay una conciencia del ser político. Aquí no hay una conciencia del ser político. Aquí hay una conciencia del ser agente. Sí. Agente en pos de servirle a alguien. Porque uno de los graves problemas es el asunto de no tener políticos profesionales. Cuando usted no tiene políticos profesionales, entonces no tiene hombres de Estado. Cierto. Desde el punto de vista ideológico, ¿qué no permitió que el movimiento en Latinoamérica, sobre todo también en República Dominicana, no prosperara, el movimiento de izquierda, desde el punto de vista ideológico? ¿Fue el canibalismo que se produjo dentro de la izquierda misma o la preferencia, las ventajas y las bondades que vende el capitalismo, que como competencia devoró a la izquierda?
Mira, No, tú estás hoy. esa es una pregunta genial. ¿Tú comiste salmón? Tú oíste algún dijo, Claro. Ese omega ahí. Sí, en la cabeza. definitivamente. Dios mío. Porque hay algunos, aquí hay gente que está en la política y tiene 2 neuronas jugando ping-pong en la bóveda. ¿Cómo? En la Pero diga los bóveda. nombres de eso para uno saber. La mayoría. Sí. La mayoría, mi querida amiga. O sea, cuando usted le plantea por eso llegan a la función pública y cuando son ministros y te llaman, mire que yo quiero. Tú dices, bueno, hay que construir un proyecto, primero hay que hacer un diagnóstico de dónde usted va a impactar, y estos son los procesos. Y usted me dice, no, hombre, no. Entonces contrata una compañía o una agencia que maneja comunicación estratégica y entonces se dedica a ejercer el poder desde el punto de vista de la comunicación estratégica, pero sin lograr realmente las transformaciones que amerita. Cierto. Entonces, por eso que tú te das cuenta hoy en día que el tema de comunicación estratégica ha hecho millonaria a mucha gente. Sí. Hacerle creer a la gente que él está haciendo lo que la gente quiere. O sea, ahí viene la crisis entre la realidad y la gobernanza. Por ejemplo, nosotros tenemos un problema muy grave de gobernanza. Y mira hoy en día los partidos políticos, que si la gente va a votar, que si la gente no vota. Señores, pero ustedes lo que hicieron fue que instrumentalizaron la política y la corporativizaron. Ese militante, Osuna, que antes era el muchacho del barrio, que tenía un liderazgo porque ayudaba a resolver, que si una persona se enfermaba, él buscaba los medios para... Bueno, pues ese muchacho fue sustituido por un inversionista que viene con un maletín con 15 millones de pesos, que uno no sabe de dónde salen los 15 millones de pesos, y se lo pone en las manos al dirigente de un partido, como sucedió ahora reciente. Yo conozco casos que le dijeron, ¿usted quiere ser alcalde? Sí, porque yo tengo un arraigo, yo tengo un prestigio. Dijo, no, pero tráete 15 millones para el partido, después hablamos. O sea... Dice, como le dijeron a una persona que yo conozco, tráete 15 millones. Dice, pero si yo tuviera 15 millones, yo fuera feliz. Que eso es otra cosa. Entonces... Pero no me ha respondido. No, no ha respondido. La pregunta sí. de qué no permitió, qué más logró a la izquierda. A la izquierda, ahí vamos. Primero, la izquierda latinoamericana se satilizó. O sea, empezó a llevar esquemas de otros países que habían tenido sus procesos. Sí, ok. En vez de construir un esquema para su propio proceso. Sí. Ese es lo primero. Vale. Lo segundo está un doctrinarismo aberrante, cuasi religioso. Sí. Decía un intelectual dominicano que no había nada que se pareciera más a un izquierdista dominicano que un devoto de la Virgen de Altagracia. Sí. ¿Sabe que en sus principios, cuando todavía era incipiente el crecimiento del PLD, eran muy ortodoxos? Tanto así que yo conocí dirigentes que estaba prohibido, entre otras cosas, debió prohibirse siempre, ser infiel. Te expulsaban del partido si eres infiel. Sí. Te expulsaban del partido, te amonestaba si alguna gente del partido te había visto en un colmado tomándote una cerveza. Te llamaban a amonestación. Tú querías militar ahí, por eso no lo hiciste, por todas esas reglas. No, pues yo no bebo. No, yo sé, pero por ejemplo, cuando tú eras no un hombre no de Cristo, que pero estabas... nunca he bebido, yo no bebo. Pero eras infiel. Bueno, pero cuando eso, el PLD no tenía fuerza. Bueno, la izquierda revolucionaria también tuvo doctrinas morales muy cerradas. Sí, cierto. Y terminaron en un hecatombe que es mejor a veces ni entrar en ese terreno porque lo que sucedió ahí fue totalmente perverso. Sí, pero no ayudó también el hecho de que el capitalismo ese te vende un paraíso económico que solamente lo tiene el que lo está vendiendo, que la mayoría no lo alcanza. ¿No? Bueno, lo que pasa es que todos los sistemas construyen su espectro de idealización para sobre eso, pues, erigirse sobre el resto de la sociedad y convertirse en la mejor opción. Pero mira, el tema de la izquierda latinoamericana, tal y como lo planteas, tiene mucho de todo en eso. O sea,
primero, nunca tuvo un sustento veraz de su propia naturaleza. Lo segundo, siempre estuvieron adscritos. Uno eran pro-chinos, otros eran pro-cubanos, otros eran pro-albaneses, pro-rusos, etcétera, etcétera. Terminaron incluso batiéndose entre sí. Aquí hubo muchas muertes que se le atribuyeron a Balaguer y le fueron entre la propia izquierda que se la... Ajá. ¿Cómo cuáles muertes? Aquí. No, pero ayúdeme porque ¿Pero cuáles muertes produjo la izquierda a la izquierda? ¿Y cuándo los enfrentamientos entre el MPD y el Pacorero? Sí, que ahí matan a Juan Carlos Erinson, matan a una serie de gentes que eran de izquierda. Y reconocidas figuras de la izquierda fueron eliminadas por movimientos de izquierda. Sí. Como por ejemplo, ¿qué figura reconocida que se le atribuyó quizá a Joaquín Balaguer, al Balaguerato, a la banda colorada, que quizás lo hizo la izquierda? ¿Cuáles, por ejemplo? No. Porque los reconocidos, tan claro que lo mandó a eliminar Joaquín Balaguer y su pandilla. Pero a nivel de los militantes operativos de los barrios, hubo una cantidad importante que fueron eliminados por los propios militantes de otros partidos. No me vienen todos los nombres. Pero de esos que son sonoros. Exacto. ¿Fueron de Balaguer o fue la izquierda con la izquierda? No, de Balaguer con una agenda de la CIA, porque eso hay que tenerlo bastante claro. Balaguer, no por encargo. El gobierno de Estados Unidos llegó a decir que Balaguer era el mejor alfil que tenía en toda América Latina. Sí. Porque desarrolló una política de contrainsurgencia con un marco democrático. Sí, le hizo de buen sicario. Es cierto. Sí, ¿De qué años estamos hablando exactamente? Estamos hablando de los 12 años. De 1966, sobre todo a la parte más densa, que fue de 1966 a 1974, 75, que ahí fue donde se cobraron más víctimas que en la Guerra de Abril. Pero en ese momento, usted como politólogo, ¿eso era democracia, era dictadura? ¿Qué era? No, eso era un régimen autoritario, revestido con que venía envuelto en una supuesta democracia. O sea, porque se hacían elecciones, se permitían ciertas... Simulacro. Pero ¿qué ustedes, por ejemplo, sabían en su época? Que cuando estaban ahí decían, esto no se puede hacer porque tenemos problemas con el gobierno, nos pueden matar, nos pueden perseguir. O sea, ¿qué pasaba en esa época? Por ejemplo, del 66 al 74. Mira, del 66 al 74, aquí nadie tenía garantizada la vida. ¡Wow! Dios mío. Y si no, le voy a poner como referencia el caso de los jóvenes del club Héctor J. Díaz que salían de un partido de baloncesto y el hijo de un general los fusiló. ¿Qué? En plena calle, lo echó en el baúl de un Ford LTD. Ay, Dios mío. Y anduvo toda la noche a ver a quién le dejaban los cadáveres, que incluso se presentó. Sí. No. Y todavía me preguntan por qué yo adverso a Balaguer. Ya. Todavía lo pregunto. ¿Pero por qué él lo mató? Nada, porque él tenía sed de sangre, de poder. Pero tenía problemas mentales esa persona, ¿verdad? Bueno, son una... Sí, es un trastorno. Una psicopatía. Un respaldo de un estado sicario. Correcto. Tenían ese respaldo. Los generales, Nivalcea, ¿cómo se llama? Peri Pérez. Tenían carta blanca todos. Tenían los dos bandos. Uno más duro, uno era más duro que otro. Entre ellos también. Sí. O sea, por ejemplo, Enrique Peri Pérez fue el que instaló la banda colorada. Sí. ¿En qué consistía? Para que la gente sepa. Eso fue un grupo paramilitar que se encargaba de servir de tropa de choque de los antisistemas, ¿verdad?, que adversaban a Balaguer y reducirlo a su mínima expresión, o sea, matarlos. O sea, ¿usted llegó a toparse con la banda colorada y se asustó en algún momento? Bueno, yo me llegué a topar con la banda colorada teniendo apenas... tenía 17 años. Wow. Nunca se me olvida. ¿Y cómo fue eso? Bueno, eso fue una vez que se convocó una huelga previa a las elecciones del 74 y hubo revueltas en la ciudad, etcétera. Y yo vivía en Ciudad Nueva. Ciudad Nueva era un barrio que tenía mucha tradición de combatividad. Sí. Ahí por mi casa vivían Isacón de José Israel Cuello, los Ducudrey Manfiel, todas esas familias, Adrúbal Domínguez, que eran de izquierda. Y se me ocurre salir a casa de un tío mío que vivía 2 esquinas más allá de mi casa. Y ahí me encuentro yo... en un momento determinado. ¿Cómo morí?
No. Porque él era el jefe de la banda Él colorada. fue el jefe operativo de la jefe banda. operativo de la banda de la colorada, banda. Macorís. Macorís. Wow, Dios. Y La historia entonces, más negra de este país. y entonces la banda colorada andaba abriendo los colmados porque había una huelga de detallistas. Antes los detallistas, los colmados, eran un poder en este país. Sí. ¿No te acuerdas que la asociación de detallistas estaba en el Jacinto de la Concha? Ahí subiendo, de donde pasa hoy en día la México, en una casa inmensa, un edificio inmenso que había ahí frente al Sánchez Cucaracha. Ah, sí, que había un edificio. Sí, sí. ¿Ese edificio no está allá? Sí. ¿O lo remodelaron? Creo que fue. No sé, parece Ese que di que lo, le- parece Era que un lo edificio con... Le decían la cucaracha, pero era un edificio Yo estaba ecléctico. carajita, y yo me acuerdo que le decían que el edificio Visualmente de la era un cucaracha. edificio Sí, ecléctico. sí, Ajá, que ajá. tenía una tendencia a arquitectura republicana de esa. Sí, de- era Sí. exactamente. Entonces, bueno, ellos... En la México. En la Jacinto de la Concha, Jacinto de la casi, Concha. Casi con México. Casi. Entre México y Ravelo. Ujú, sí. Entonces, yo crecí por ahí. No sabemos. Y yo lo sé todo. Increíble. ¿Tú que- jugabas basquetbol en esa No, época? ¿qué pasa? No, ¿tú eres un chamarillo? Yo era un piropo para ese tiempo. Yo No, yo iba... era un piropo porque yo estaba carajita. ¿Tú eras carajita? Yo era carajita y estaba en el carro atrás con mi mamá y mi Ah, papá. pues ya yo era un feto. Yo soy No, mayor pero que- tú no... Es un descarado que yo soy mayor Escúchame, que él. tú no tienes... Yo te estoy hablando de una época... No, yo estoy hablando del 90. No, yo 90, no, eso... No, él está hablando de los años 70. 70, eso No, fue papi, los... va a venir. 70 cuando conocía. la banda colorada encabezada por oye, Macorís. Tú estabas saltando de una molécula a otra de tu padre. Para que sepas, sí. Entonces, Ok. Sí. convertida en proteína. Muy bien. Entonces, ¿cómo se dio ese enfrentamiento, ese encuentro? No, entonces Cuando se enfrentaron. ellos vinieron a abrirle el colmado a un señor que tenía un colmado en la esquina de mi casa y él era un hombre, él no era muy político ni nada, pero él estaba armado. Ok, bien. Y entonces, nada, cuando ellos vieron que el hombre, un hombre así parecido a ti, fornido y esas cosas, se le engalló y ellos se dieron cuenta que el tipo no era fácil. Ok. Y el tipo andaba con una 45 comando, Ay, ya tú sabes. Sí, imagínate. Entonces, nada, 370. ellos se retiraban medio rabiosos y me encuentran a mí en el trayecto Ah. y me pararon. Sí. Eh, ¿Dónde vas, Jabao? Entonces, Tú eras jabao. entonces yo usaba barba ya, porque a mí me salió la barba muy temprano. Oh, y entonces, precoz. sí. Bien. Ahí yo a los 17 años tenía barba, todavía conservo mi barba. Y ese pelo como un hippie. Y entonces me inquirieron, me pegaron contra una pared con una pistola en el pecho. Wow. ¿Para dónde usted va? Le digo, A usted que estaba desarmado, que era un jovencito, a usted lo enfrentaron, Sí. pero no tuvieron valor para enfrentar al dueño del colmado que tenía una 45. no. Porque eran cobardes. Sí, eran cobardes. Era una banda de cobardes. Eran truanes. Sí, Era sí, la pusilánimes. escoria sociales. más Ciertamente, execrables, crápulas. Crápulas, definitivamente. Y entonces yo les voy para mi casa. Me le paré así con cierta. Que yo que si yo te agarro, que si yo yo me quedé mirándolo porque yo practicaba lucha greco-romana en el Centro Social Obrero. Y el diablo. Lucha El grecorromana. único. Era una viga, el único que la practicaba. Sí. El maestro era ¿Y extranjero. qué era eso, don Daniel? Es la ¿Pero lucha. qué? ¿Con espada y cosas? No, lucha cuerpo a cuerpo. Lucha. Cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Como lo de el Coliseo. No, pero lo que pasa es que no es espectacular, es técnica. La lucha greco-romana viene de la antigua Roma. Ajá. Sí, y era un arte que tenía que ser dominado por los gladiadores y por los grandes militares Te romanos. estoy hablando. Y entonces en el Centro practicaba. Social Obrero practicaba el equipo. Lo leí. En el Centro Social Obrero practicaba el equipo de la Marina de Guerra. Dígame. Entonces, ahí había un gimnasio, se hacía ejercicio. Sí. Ahí tú veías hombres haciendo sentadillas con barra y pesas, sin ningún aparato ni guía, con 320 libras y 400 libras Cabe sobre los quebrado hombros. ñango. Sí, ahí estaba Morillo, que era sargento, el Choco Martínez. Pero entonces, ¿qué pasó en el enfrentamiento? Nada, Usted, nada. que ejerció, que practicó la lucha greco-romana, ¿qué pasó? No, yo los encaré. Le Muy dije, voy bien. para mi casa. Exacto. Entonces no me le atemoricé. Porque es como los perros, que si el perro te ladra y si tú te atemorizas, te muerde. Si tú lo enfrentas, el perro retrocede. Oh. Pues la misma técnica. Oye, voy para mi casa. ¿Y dónde estoy? Ahí al doblar. Oye. ¿Qué yo qué? Así. Y me miraron y me dijeron, vete.
Salió uno que dijo, yo le quito esa barba pel papel. Le dije, ven, inténtalo. Dios Ay, mío. guapo. Yo le dije, ven, inténtalo. Luchador. Mire, dígame algo, retrotrayéndonos ahora a la actualidad. Escúchame, de ahí, de esos grupos paramilitares, salieron los peores delincuentes que después la propia policía tuvo que salir a matarlos a ellos. ¿Qué? Sí. A matarlos. Mal engendrados. Mira, Frankenstein eran. Mire, trayéndolo a la actualidad. Primero pregunto, para ponerlo en contexto. ¿Usted llegó a ver el debate de los candidatos a senadores por el Distrito Nacional? ¿Lo vio el debate? Ayer vi fragmentos. Vio fragmentos. Sí. Los debates en este país suman votos, políticamente surten un efecto, o es un efecto efervescente que en el momento la gente lo celebra, quien lo ganó, puff, y se diluye después. Bueno, lo que pasa es que los debates ni se ganan ni se pierden. Usted tiene un buen desempeño o no tiene un buen desempeño. Ok. Eso estamos claros. Pero popularmente la gente Los ganó debates- fulano, perdió fulano. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo un colega que vive en Europa, lo dijo esta mañana en las redes sociales, que los debates no suman votos en República Dominicana. Porque aquí, Te dije. sí, los debates, Ilusión. lo primero es que Que la boca se te haga chicharrón, Manolo. Lo que pasa es que él Te lo sabe que dije. mi candidato, y públicamente yo lo he dicho, Sí, es Omar. tuvo Y él dice que no me desempeño. ilusione No con te Omar, ilusiones. que Omar no va para parte. Es No. peor ese. ¿Que no va para...? no va para parte. Pero ven acá. Espérese. Pero por favor, No, espérese que... no lo sabes. Háganme caso para que después no le duele el golpe. Espérese. La- Política. Espérate, Manolo. No es charming, Bájame ese aire, señores. por favor. Me estoy poniendo Política mala. pragmática que Mira, la aprendió el Omar PRM. no va a ganar, es lo que usted dice. Sí, claro, no puede ganar. Ay, ¿Y por qué? Porque no tiene trayectoria para eso. Pero espérese, ¿y la trayectoria de Guillermo Moreno? Que Guillermo Moreno fue un fiscal del distrito Eso sí. que transformó el Ministerio Público con una capacidad de trabajo. Guillermo Moreno es un hombre que no se la milana a nadie, ni al presidente. Que le va a jugar sucio si gana el presidente. No. Ay, Guillermo Moreno es una persona muy honesta. Cuando cosa. Leonel lo canceló, porque él dijo que él iba a combinar a Balaguer a asistir Sí. a un interrogatorio. Sí. Y a Leonel le temblaron las rodillitas. Sí, como todo porque, PLDista, claro. porque Leonel no tiene el carácter que tiene Guillermo Moreno. Exactamente. ¿Oíste? Pareció una persona que por fin se lo dice. Sí. Yo, Entonces, espérese, usted como politólogo, como experto, escúchame, yo conocí a Guillermo Moreno cuando yo vine en el 2000 de Europa. Yo tuve casi 9 años en Europa. ¿y haciendo qué? Estudiando, viviendo, conociendo el mundo. Sí, conociendo mujeres. Las mujeres uno nunca las llega a conocer. Ay. Esa es una gran verdad. Esa es una- El que pierde su tiempo intentando conocer a una mujer, mire, yo lamento Pierde el mucho tiempo y no lo logra. porque nunca será retribuido con la posibilidad real. Es Mira, verdad. No, pero a ver, espérese, antes que usted arranquemos con todo esto. Es verdad. ¿Cuál es su partido, don Daniel? No, yo no tengo ¿Pero militancia. usted vota? ¿Por qué no usted votó en el 20? En el 20, yo no me acuerdo ni siquiera si voté. Ah, pues usted se vacunó, que no se acuerda. ¿Oíste? Sí, la vacuna la... Yo te puedo decir que la única cercanía militante que tuve política fue en el año 2012 con Danilo Medina. Yo fui del equipo técnico de la comisión de programa de gobierno del partido, del partido, porque me invitó un gran amigo a quien yo respeto mucho, Gustavo Montalvo. Okay. Un día apareció a mi casa y me dijo, ¿en qué tú estás? No, nada, que yo que, mira, le dije, ay, Gustavo, yo no quiero involucrarme con políticos, tal, más cual. No, Daniel, porque ya yo había trabajado un poco, aunque no tuve ningún puesto en el gobierno, yo nunca trabajé en el gobierno, nunca. Trabajaba cuestiones trabajo con el proyecto con organismos internacionales. No me gusta, tal. Y me dijo, ven para que forme parte. Y me integré a esa comisión que estaba conformada por mucha gente profesional. ¿La comisión era de? Del programa de gobierno. Ok. Sí. Y entonces, ahí estaba, por cierto, Jean Alain Rodríguez, en una de las subcomisiones. Ok. Y a quien yo conocía desde niño porque yo era amigo de su padre. Ajá. Sí. Sí, del ingeniero Carlos Rodríguez, uno de los hombres más honestos, ilustres y profesional excelente y educado. ¿Vive aún? No, murió hace como un año y algo.
siempre sostuve una relación con él hasta el día de su muerte. Okay. Entonces me integré con Danilo Medina. Yo dejé mis trabajos, me integré a la comisión. En esa comisión también estaba Luis Henry Molina, etcétera. Sí. Y trabajé. Y nada, entregué mis trabajos. ¿Presidente de la Suprema? Entregué mis trabajos, noté... de Leonel, sí. Noté... No, de Danilo. Nos dicen ahora que... Luis Henry no. Una pregunta. Usted dijo que... Escúchame, y después que yo vi que Danilo se juramentó, que empezó a nombrar gente, yo dije, esto es otro estercolero. Ay. Bien. Y me alejé hasta el día de hoy. Bien, mira, para que vean mi nivel de objetividad. Tan bello, porque ¿no? yo sí soy objetivo. Oh. Vean esto. Usted dijo que Omar Fernández no podía ganarle a Guillermo porque no tenía trayectoria política. Sin embargo, cuando él no tenía trayectoria política, ganó la diputación con buenos votos. Luego de ahí el muchacho, fruto de su trabajo y de su inteligencia, ha ganado notoriedad pública y ha acumulado experiencia. Se enfrenta ahora a Guillermo Moreno y existen posibilidades desde el punto de vista público, no desde el punto de vista de estrategia política, que eso es otra cosa, desde el punto de vista de mercadeo, desde el punto de vista de la medición de la encuesta, según las encuestas, dan como favorito a Omar Fernández. Entonces, ¿por qué usted dice que Omar perdería? Porque no puede ser solamente aducir como razón el hecho de que el joven no tenga trayectoria política. Adelante, por favor. No, mira, yo te digo por lo siguiente. Sí, soy objetivo. Yo no te descarto que él pueda salir electo. Ahora, no sería el trayecto natural. Que no. Guillermo Moreno tiene un problema fundamental. ¿Cuál? Y es que incluso eso yo se lo había sugerido a él hace unos años. Yo le dije, vete primero por una diputación, una senaduría, por una alianza política, porque con un partido así pequeño de bolsillo es muy difícil tú postularte a la presidencia de la República y eso desgasta. Eso desgasta. Sí. O sea, un cúmulo de derrota tras derrota. Ese es el principal hándicap que tiene Guillermo Moreno. ¿Por qué llama tanto la atención? Que Manolo y yo lo hemos conversado eso. O sea, el senador del distrito, antes no pasaba eso. O sea, ¿cuál es la necesidad de que la gente diga, ay, va a ganar Guillermo, va a ganar Omar? O sea, ¿qué es lo que pasa con la... ¿Por qué no dicen eso de Asua? No. ¿Por qué no dicen eso de Pero Barahona? que en Asua, de Santiago. ¿qué cheque se hace en Asua? Ah, lindo. O sea, la capital es la capital, cariño, Y es la sede del gobierno. Y el senador del distrito, por lo general, es una de las figuras políticas más importantes. Es como la alcaldía del Distrito Nacional. La provincia de Santo Domingo tiene varios alcaldes. Santo Domingo Este es más grande que la capital. ¿Y cuál es la alcaldía fundamental? La del Distrito Nacional. Cierto. Porque es el centro del gobierno, es el centro histórico, o sea, es donde más actividades vinculadas a las decisiones políticas. Influye también, yo creo que influye también los protagonistas, quienes estén. Se ha creado una polarización, un enfrentamiento entre enfrentar a Omar, que muchos dijeron, bueno, el cambio, la estrategia del PRM fue por Omar. Si no, se quedan con Faride. Bueno. Buscan a Guillermo para enfrentar a Omar. Sí. Eso es lo que se ha entendido y eso es lo que le ha dado más prominencia, ¿no? Yo creo que la relevancia de Omar Fernández, sí, por un error táctico se le ha dado el propio PRM, yo lo he dicho. del gobierno. Le cogieron demasiado. Le regalaron mucho miedo. Los redimensionaron. Sí. Los redimensionaron. Sí. Con Faride hubo un tema que hay que verlo de otro punto de vista. Faride desafió a los poderes fácticos en este país. Y eso es peligroso, porque aquí no tan solo hay que tener votos, sino tener la anuencia de los poderes fácticos. ¿Quiénes son los poderes fácticos? Exacto, para que el pueblo sepa. Porque este es un programa didáctico. La gente del establishment, la iglesia, los sectores conservadores. Pero muy desafiante. O sea, excelente reflexión esa. Sí. Muy buena, se la doy, parece mía. Sí. La reflexión parece mía. Te la puedo ceder, la patente. Gracias. Mira, me la clonó. Y eso fue el peor. Entonces, ¿qué pasa?
que el PRM es un partido conservador. El PRM no es ningún partido que muestra musculatura para hacer transformaciones del otro mundo en este país. El PRM, yo creo que la mayor impronta que ha tenido es que ha podido, y eso fue una labor que debió haber hecho Danilo Medina si se quería montar en el carro de la historia, pero lamentablemente prefirió la corrientez. Oiga bien, prefirió ser un político corriente antes que ser un político con una impronta transformadora que hubiera trascendido más. Porque Danilo Medina será recordado de una manera lastimosa en la historia. ¿Por qué? Imagínense, con el background que tiene, toda la familia involucrada en defraudaciones, involucrada en tramas de corrupción, etc. No, eso no le deja a usted un buen sabor de boca. A veces hay personas que hay, en ocasión tú dices, fulano es un gordo en pausa. Come mucho, se ve flaco, pero va a engordar. Sí. Porque sus acciones dicen Tarde o temprano. que él no es exacto lo que él parece. Quizá Danilo siempre fue así. Sí, yo ahí, esa fue mi gran decepción. Excelente reflexión. Esa fue mi gran decepción. Yo apoyé a Danilo porque incluso cuando tratábamos todo eso en las comisiones, en los trabajos, o sea, Danilo supuestamente tenía conciencia que a él le tocaba dirigir el tránsito de un modelo político a otro en República Dominicana. Y que él lo iba a asumir. Sí. Porque yo no soy devoto de hombre. El hombre que piensa que yo soy leal a hombre y esas cosas se equivocó. Ni es como con las mujeres. Yo no soy leal a mujer. Yo soy leal a un proyecto de vida que tenga con una mujer. Pero tú estás casado, ¿verdad? Algo parecido. ¿Cómo que algo parecido? Sí. Algo parecido a un matrimonio. Está buena. Tiene su teoría. Eso sí que así consigue muchas mujeres, porque ¿qué son? O sea, usted tiene una ahora mismo seria, formal, que usted entiende que puede ser Tú eres Mira, juego. si yo fuera jugador de ajedrez, yo nunca podría jugar simultáneas. ¿Por qué? ¿Eh? No debe ser, pero Porque no me gusta dividir mi atención en muchas situaciones diferentes a la vez. Bueno. Yo prefiero concentrarme en una sola y hacerlo lo mejor posible. Una pregunta que para ustedes no tiene importancia, pero para mí sí. ¿Cómo? ¿Usted cree en Dios? Depende. Ay, no. Hablo ya, ahí. ya. Porque yo sé a quién le pregunto eso. Ya. ¿Por qué? Depende de qué. Porque cada hombre tiene una noción y una visión de lo que es el mundo, de lo que es la vida, La de lo cosmovisión. que es la cosmovisión, de lo Una que visión es holística. el del mundo, Holística de la sí, de la historia. Yo tengo un Dios muy particular Entiéndelo. que no está en un altar, que no está en un nicho, no está reflejado en una imagen, que no viene ningún señor con sotana o con una Biblia debajo del brazo grajosa no queda en la Biblia. a predicarme lo que él entiende, ¿verdad? Y sobre todo, no creo en la manipulación de maniquea, valga la redundancia, Sí, de que el bueno y el malo. Sí, sí, es muy simple ¿Oíste? eso. Una reducción muy simple. Y lo primero es que yo no tengo por qué tener temor a Dios. Oh. Yo lo que tengo que tener temor son a mis debilidades. No temor a Dios. Usted no ora, usted no dice, hey, Dios. No. Él no cree en Dios. No, yo tengo mis diálogos introspectivos. Con usted mismo. Oíste. Una relación relativa. Pero es que si Dios existe como fuerza superior, está dentro de mí también. Porque yo no soy ningún desecho. Que sería el Espíritu Sí. Santo. Ciertamente. Sin embargo, ¿usted cree en la suerte? En la suerte. Sí. No, esas son probabilidades estadísticas. Yo lo vi jugando la loto. No. Sí. Pero eso no es Que suerte. tú lo viste. ¡Lo sé todo! No, pero Manolo, no, pero que tú lo viste a él. Sí. Y tú estabas jugando la que te encontraste con él. Sí. Pero Pero no está mal. son probabilidades estadísticas. Es una permutación. Todo yo. O sea, sí, yo juego así un día. Calladito ahí para tirarla. Tú sabes que el as no se saca de mi Wow, man. Bien. Yo tengo un primo que Tenía pasó. irlo llevando. Yo tengo un primo que pasó por una banca de loto con un amigo. El amigo le dijo, vamos a pararnos aquí a jugar a la loto. Deja de estar perdiendo el tiempo, ven. Y le dijo él, juégate uno. Con eso, 50 pesos era la loto de los 6 números. Sí. Y le dice el amigo, juega. Y le dice,
le dice a la muchacha, dame el automático a la máquina. La muchacha le dio automático y le dio su ticket. Y nada, y él lo echó en la cartera. Y como a los 10 días se encuentra con el amigo. Y la loto, la chequeaste. ¿Y dónde yo voy a chequear eso? Dijo, pásamelo. Cuando el amigo lo vio, le dijo, tigre, usted sacó unos cuartos. ¿Cómo? Oh. Sí, salió. Bien. Salió compartido. Una loto, le tocaron 27 millones y al otro, ¿qué se la? Señor Jesús. Entonces, probabilidades estadísticas. Exacto. O sea, para eso hay una fórmula en Por 50 estadística. Está bien. Y a él le resolvió Exacto. un grave problema en la vida porque él había estado enfermo de cáncer y se endeudó tanto que había tenido que hipotecar su casa y estaba a punto de perderla porque le iban a ejecutar un préstamo porque él no podía pagar. Ujú. Wow. Y nada, y con la loto hizo así, solventó su deuda, Bien. se metió en unas inversiones y reprodujo su dinero. Antes de los 2 años él tenía el doble de lo que él había ganado en la loto. Muy bien. Don Daniel, excelente este encuentro con usted, esta reflexión, estos aportes que usted ha hecho a nuestra audiencia y esperamos más próximo a las elecciones, pues traerlo de nuevo con nosotros para que nos dé una panorámica proyectiva de lo que Sí. usted entiende que por lo que pinta el mercado electoral pudiera suceder. Sí, y hay Gracias. hay que decirle a la gente que los procesos electorales, por más pasiones que ellos les pongan, obedecen a leyes naturales de la sociedad. Se entiende. O sea, el candidato que menos perspectiva puede tener en un punto de un proceso electoral, en una semana te puede dar un vuelco e irse con todas las de la ley y superar incluso a los favoritos. La política tiene sus intríngulis Sí. muy particulares. Bueno, Cierto. le agradezco la oportunidad que me han Gracias a brindado de usted. llegar hasta su público. Gracias. Para mí ha sido un placer. Gracias a usted. Igual para nosotros. Gracias. Señores, hasta aquí, Politiqueando RD. Gracias.